En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí, diga, y David echó de sí. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril en el zurrón que traía. Y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el versículo 48 al 49 dice: y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Gracias, Señor, por tu palabra hermosa, Padre. Gracias, Señor, porque tú tenías este día a cada uno de tus hijos que se encuentran en este lugar para escuchar esta verdad, para escuchar tu palabra. Yo te doy gracias porque tú la vivificas en nuestros corazones. Yo te pido en esta hora, Espíritu Santo, que tú te muevas en medio nuestro, Señor. Que seas tú enseñando, que seas tú hablando a cada uno individual en el área que cada uno de nosotros necesitemos, Señor. Y que tu Espíritu Santo renueve en nosotros esta verdad, esta fuerza, esta valentía, el poder mirarte a ti, Señor Dios de gloria, por encima de todas las cosas. Sé tú en medio nuestro, Padre, te pido. Úsame con poder, úsame en esta mañana como instrumento útil para ti. Que yo no le reste ni le añade a tu palabra, te pido, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, iglesia, puede sentarse. Bien. David, iglesia, David no era un guerrero experimentado. David no era un soldado. Pero eso no detuvo a David de hacer lo que era necesario al momento que se necesitaba. O sea, cuando las cosas sí importan, cuando las cosas sí tienen peso, e hizo lo que muchos otros y todo un ejército y muchos soldados capacitados no se atrevían a hacer por mucho tiempo. Porque los que han leído y conocen la historia saben que constantemente este gigante Goliat, este filisteo, iba y se paraba frente al ejército de Israel, frente al ejército de Dios, del pueblo de Dios, y los burlaba. Y les decía: ustedes no tienen fuerza, me los voy a comer a todos, a que no hay un hombre que se levante contra mí. Y constantemente, diariamente estaba Goliat saliendo a burlar, a enfrentar, a ridiculizar, a poner en poco al ejército del pueblo de Dios. Pero entienda y quédese sorprendido con esto, conmigo también, ninguno de ellos, siendo tantos, se atrevía a meterle mano al Goliat. Y se quedaban escuchando la afrenta, se quedaban escuchando la maldición, porque también los maldecía. Y le voy a echar toda su carne a las aves y se los van a comer. Y bueno, y no había nadie que se parara a callarle la boca al gigante, a enfrentar al gigante, porque no se atrevían. Pero David, que no era experimentado, David que no era soldado, David que era un niño. De hecho, en una parte aquí en la lectura, si la puede leer luego en su casa, dice que cuando Goliat vio a David se rió, se burló de él, porque era chiquito, rubio y hermoso. Un nenito. Me imagino con eso que tú dices: ay, qué lindo.
Pero ese David, que no era experimentado, él hizo lo que muchos no se atrevieron a hacer. Y lo hizo cuando se necesitaba. Y digo cuando se necesitaba y cuando las cosas importan, mi hermano, porque realmente a veces nosotros caemos en darle importancia a las cosas que no tienen importancia. A veces nosotros caemos en el juego que el enemigo y el bailecito que el enemigo nos quiere tocar y nos pone a bailar en este son de ponerle peso y poner las miras en las cosas que no tienen importancia. Cuando lo hace el enemigo es porque realmente él quiere atacarte por otra área de tu vida. Él te quiere entretener desgastándote y que tú botes tus energías y tus pensamientos enfocándote en algo que no es tu pelea, que no es tu batalla, que el enemigo no te ha enviado a pelear. Y estás botando toda tu energía en algo que no es lo importante del momento. Muchas veces sucede que es que Dios quiere que tú te enfoques en otras áreas de tu vida. Y cuando Dios me daba esto, me imaginaba, usted sabe cuando quieren distraer a un niño para ponerle una inyección. ¡Ay, bebé! ¡Ay, mira! Esta es una mariquita, ¿no? ¡Ay, chiqui! Que viene por al otro lado. Por acá, chiqui, la mamá, chiqui, y el doctor por acá. ¡Pam! Te cogió de bobo, ¿no? Cogimos de bobo al bebé, distraímos al bebé. Pues eso es lo que quiere hacer el enemigo muchas veces con situaciones que suena la mariquita en nuestras vidas. Para que tú te enfoques en eso otro que le toca a Dios. ¿Te has visto tratando de pelear las guerras de Dios? Le doy un poco de ejemplo de cosas. Tú no cambias a nadie, lo cambia Dios. Yo no puedo cambiar a nadie, lo cambia Dios. Una buena relación de familia y de hogar, ¿quién lo hace? Dios. El ser humano de hoy en día quiere levantar un hogar, levantar unos hijos, levantar un matrimonio lejos de la cobertura de Dios. Por eso hay tanto divorcio, por eso hay tanto niño maltratado, porque pierden la cabeza, ¿no? No sé cómo tratarlos, no sé qué hacer con ellos. A veces caemos en el mal de meterlos en lugares como sitios mentales, o lo voy a llevar al Panamericano, o lo voy a llevar al Capestrano, para que a ver qué hacen con este nene, o se lo voy a llevar a un campo de yo no sé qué, a ver si me lo enderezan. Solamente necesitando a Cristo. Solamente necesitando a Dios, su palabra y la instrucción de Dios de cómo yo llevar mi casa, de cómo yo llevar mi familia. Empleamos demasiado tiempo en cosas que Dios no te ha dicho que pelees. Escúchame, mi hermano, le toca a Dios. A ti te toca creer, a ti te toca confiar, a ti te toca orar, a ti te toca gozarte. En la alabanza, darle tu mejor alabanza a Dios. Estoy enfermo, sí, pero yo creo y yo confío que mientras yo le adoro, Él me sana. Yo creo y yo confío que en su presencia Él me da las estrategias, Él me da la contestación a tantas interrogantes que yo tengo en mi vida. No sé cómo tratar esta situación en mi casa, no sé cómo tratar esta situación en el trabajo, pero mientras yo oro y mientras yo busco dirección, Dios me enseña, me instruye, me advierte, me aconseja. Pero ¿cómo se consigue eso? Con tu fe en el que todo lo puede. Así que hoy vamos a tomar una decisión, ¿verdad? De decir, oh Señor, te dejo paso. Señor, suelto el garrote, suelto el martillo, que tú me estás diciendo que tú eres el que abres y cierras puertas. Que tú eres el que me estás diciendo que eres quien vas a bendecir mi vida. Tú eres el que haces hasta el enemigo estar en paz con nosotros. Y cuando digo enemigo no digo Satanás, digo lo que se levanta, ¿no? Esas situaciones de la vida. Entonces mi hermano, vea que David no era un soldado, él no era experimentado, pero él hacía lo que tenía que hacer, él hacía lo necesario. David no era como los soldados que estaban realmente preparados. David no tenía una armadura, sin embargo, lo que él tenía era fe en Dios y él conocía a Dios.
Y como le he dicho en otras ocasiones, David conocía a Dios porque David pasaba tiempo con Él. Usted no sabe, digo, al menos que sea mi familia bien cercana, usted no sabe cuál es mi color favorito. Yo no sé cuál es el color favorito de Mustaque ni de Elizabeth. Yo no sé cuál es el color favorito de Jenny. Yo no sé cuál es el color favorito. ¿Por qué? Porque yo no me paso con ellos. ¿Verdad? No hablamos constantemente. Cuando tú llegas a conocer a alguien es cuando tú pasas tiempo. Sales con la persona, conversas con la persona te puede decir ¿sabes qué? Mira qué lindo ese cuadro. Ay, es que a mí, te digo la verdad, siempre que algo tenga el color violeta, eso es mío. Eso es mientras sales con la persona, mientras compartes con la persona. Y después estás en otro lugar y le dices a Héctor, ¿sabes qué, Héctor? Que a Mónica le gusta un montón el violeta. ¿Cómo lo supiste? Porque compartes. David estaba con Dios. David adoraba a Dios allá en el campo, cuidando las ovejas. David oraba al Señor. David era conforme al corazón de Dios. Él era un adorador. Por eso es que David, cuando vio a Goliat, ¿qué hacían todos los soldados? Y aún el rey Saúl, escondidos, temerosos. No se atrevía nadie a meterle mano a Goliat. Y como un niño de su estatura, con su juventud, con su simpleza, nunca habiendo hecho ningún tipo de ejercicio militar, nunca habiendo... ¿Cómo él se atrevía a decir, yo lo hago? Yo voy. Pero ¿quién es este incircunciso que se atreve a amedrentar el ejército? O sea, ¿por qué habla así? Vamos, mi hermano, ¿por qué David habla así? Porque conoce a Dios, porque sabe que quien va a pelear es Dios, porque él sabe que simplemente él tiene que dar el paso y Dios va a hacer el resto. Es lo que te digo a ti en esta mañana. David, me voy a adelantar, pero sí, vamos a dejar que fluya el Espíritu. David escogió 5 piedras del arroyo, 5. Pero solo necesitó una. No necesitó las 5. Pero ¿qué fue David? Prudente. Y previó. Él se preparó. Como tú y yo debemos estar preparados. Como tú y yo debemos preparar nuestra vida espiritual para cuando venga el día malo. A veces creemos que todo es cornflake con leche. Y queremos vivir como que es cornflake con leche y fresas y whipped cream. Y no me animo y no me preocupo y no busco y no procuro tener una relación con Dios. No procuro conocer a mi Dios. Entonces cuando viene el día malo, cuando viene Goliat, cuando viene y te burla Satanás, cuando se levanta lo malo, ¿qué hay? ¿Qué pasa? Te crees todo lo que dice Satanás, no creemos toda mentira del enemigo, no creemos todo y decimos, ¿y ahora qué? Y ahora búscame la caja que me van a enterrar. No decimos, veré, no decimos como David, no. Yo veré a Jehová cómo va a salir y va a dar tu carne a las aves del cielo. ¿Cuál es la diferencia de un soldado? Mi hermano, escúchame, los soldados tenían preparación, los soldados tenían el físico, los soldados tenían la experiencia, los soldados tenían los músculos, los soldados tenían las armas, los soldados eran muchos. Y no se atrevían a ir contra lo que se presenta al frente. Porque tenían todo eso, pero no conocían a Dios. Porque también dice más adelante, y conocerán, la congregación conocerá quién es Jehová. ¿Está conmigo? Aleluya. A veces nos vamos a encontrar en situaciones, mi hermano, que aparentemente no hay solución. Van a ser circunstancias en que se dice verdaderamente esto está difícil, ¿no? A veces no te has puesto a mirar una situación que tú tienes en la vida y tú dices, no hay por dónde agajarla. Y dices, bueno, pero si hago esto, no, ¿por qué? Bueno, pero ya sé, llámate a fulano. No, es que lo que pasa es que, sí. Bueno, y si tampoco, ¿ves? Nos vemos en situaciones que tú dices, no hay, está difícil la situación. Pero como la situación de David, iglesia, frente a Goliat, nos encontramos en esas situaciones y escuche, cuídese de esto. Yo creo que si usted y yo hubiésemos estado allí, también mirábamos a David y decíamos, nene, pero es que tú no puedes. Tal vez, mi hermano, yo lo voy a decir mirando para el techo. Tal vez sucedería que usted y yo, estando allí,
también le diríamos a David, pero estás loco, no ves que es un gigante, no ves que tú no tienes los recursos, no ves que tú no tienes la capacidad, no ves que tú no eres un soldado, pero no ves que te va a matar, no ves que te está diciendo que va a echar tu carne a las bestias del campo, pero no ves qué tú haces ahí. Tal vez usted y yo, estando en esa situación, nos comportábamos como la parte del ejército de Israel. Y tal vez, pero hasta hoy, amén, amén. Pero tal vez hasta hoy, pero hubiésemos estado allí también amedrentados, también metidos en una caseta, también llorando y diciendo, ¿qué voy a hacer? El versículo 38 dice, y Saúl vistió a David con sus ropas. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y hay algo bien grande que el Señor me hablaba sobre esta parte. Y es que cada camino y cada batalla, mi hermano, es individual. Cada proceso de Dios en la vida de nosotros es individual. El mío no es igual al tuyo, ni el tuyo, ni el tuyo el mío, ni el tuyo el de él. Son individuales. Y Dios nos lleva a cada uno, mi hermano, por vivencias y procesos, escucha, según el área interior y la transformación que Él necesita hacer en cada uno. Así que tus ropas, Saúl, no son mis ropas. Tu manera de batallar, Saúl, no son mis maneras de batallar. Lo que tú necesitas para ganar esta guerra, tú te vestirías con coraza y espada, pero yo tengo otras herramientas que Dios me tiene que dar. Los procesos no son iguales. Las batallas no son las mismas, mi hermano. A uno, iglesia, escucha, puede que Dios lo saque del desierto rápido, lo saque del proceso rápido, pero a otros será que Dios tiene que dejarlos más tiempo en el desierto porque necesita cambiar otras cosas tal vez más fuertes en la vida. Voy a dar un ejemplo. Tontísimo, pero que se entiende. Tal vez yo necesito una oración para que Dios me quite mi vicio de estar viendo series y no sacar tiempo con Él. Y tal vez a otro Dios tiene que sacar el vicio de fumar o de alcoholismo o de alguna droga, de algún medicamento que te hayas, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Duro, que acá no se oye. Ay, no entiendo nada. Que me haya, pero tiene otro nombre. Dependiente, gracias, Elizabeth, ¿verdad? Que yo haya creado dependencia. ¿Entiendes? Dice la palabra de Dios en una parte que los vicios son viscosos. Yo lo he dicho antes. Y cuando dice viscosos, ¿usted ha tenido alguna vez una sustancia en las manos que tú tratas de sacarla y no se va? Y tú le haces así y se pegó acá. Y tú le haces así y se pegó acá. Y no sale. Dice la palabra de Dios que así son los vicios. Pues yo te aseguro que mi oración para decirle al Señor, Señor, yo necesito realmente que tú me ayudes a sacar más tiempo para ti y dejar de estar viendo tanto Netflix. No es lo mismo la oración y la lucha que tiene que tener el que tiene un vicio viscoso en su vida. Por eso te digo que las armaduras no son las mismas para todos. Los procesos no son los mismos para todos. Y hay algunos que Dios tiene que dejar en el desierto. Y entiéndase cuando yo digo, yo sé que aquí una vez trajo una enseñanza de lo que era desierto que es muy diferente a lo que siempre le ponemos. No recuerdo muy bien qué es, pero sé que es muy diferente a lo que siempre le ponemos. Que realmente había que alegrarse y que era algo así como de alegría, algo así me acuerdo en la otra casa, en el otro templo. Pero aquí estoy hablando de desierto, de un desierto como usted se lo imagina, árido, sin agua, difícil, con sol, cansante y que te asfixia en el día y un frío que no puedes con tu vida en la noche. Hay veces que Dios nos tiene que dejar ahí para que nosotros aprendamos a depender de Él. A veces Dios nos deja más tiempo en el desierto porque a veces somos más, lo voy a decir, porque lo dice la Escritura, a veces somos muy necios. La palabra usa la palabra necio, la Escritura. A veces somos muy necios, a veces somos muy
muy ensimismados, a veces somos muy tercos para salir de ese lugar que tú sabes muy bien que debes salir. Entonces Dios decide que dejarte marinando un poco más. Necesitas un poco más de tiempo, mi amor, en ese desierto. No todos los procesos van a ser iguales, iglesia. Saúl le dijo a David: ve entonces a enfrentarte con Goliat. Pero espera, toma mi ropa, toma mi espada, toma mi armadura. Y cuando David se la pone, ¿qué dijo? Es que yo no puedo ni andar. Es que yo no puedo ni andar. Ni andar con esta armadura puedo. Y cada persona, iglesia, como te digo, enfrenta su camino y está en una batalla, está frente a un gigante. Tal vez también Dios lo que necesita es desarrollar tu fe. Y quiero compartir algo con ustedes, me llegó ahora, eso es lo bueno de leer y ver cositas. Que yo me voy a enredar en eso, y yo me voy a enredar. Siempre hemos dicho, o al menos yo lo he dicho así, y no me ponía a ver. Cuando dice que tenga fe, y que tenga fe como, aunque tuvieses fe como un grano de mostaza, le vas a decir a este sicómoro, a este árbol, a este monte, échate a la mar y se echará. ¿Verdad? Entonces, yo, mi hermano, llegaba a decir, no es que es malo, pero es mucho más profundo y mejor lo que es. Y yo iba a decir, hermano, así que mira, aunque tengas un poquito, pero una fe firme. Aunque sea como un grano de mostaza, pero una fe firme. Pero no. Mientras yo iba leyendo, iba buscando, iba viendo, esa semilla sí es chiquitita, pero esa semilla luego se convierte en un árbol grande. ¿No? Y sigue diciendo, si tú sigues leyendo, dice que como un árbol crece grande, grande, y dice, y habitan en ella y se cobijan en ese árbol que se creó de una así semillita pequeña. Lo que está diciendo es que tu fe no se puede quedar pequeña. Tu fe tiene que crecer. Y cómo yo le voy a decir algo, cómo la fe en Dios crece en nuestras vidas si no es a través de vivencias. ¿Cómo la fe crece en mi vida si no es que me enfermé para decir que Dios sana? Si no es que me quedé sin trabajo para decir que Dios proveyó y nunca me acosté con hambre. ¿Cómo crece mi fe si no paso por momentos difíciles? De por poco en un momento de mi vida me divorcio de mi esposo, pero hoy por hoy estamos felices y contentos. Es por vivencias, es por experiencias, es por momentos difíciles, es por pruebas donde tu fe está siendo como probada. Y si sale bien y se sale como el oro, esa semilla se va a hacer como un árbol hermoso, donde otros se pueden cobijar y encontrar sombra bajo esa fe. Porque tu fe va a impactar a otros. Porque cuando tú te encuentres a alguien con una fe que no está tan fuerte, que no está tan grande como la tuya, tú le vas a decir que yo estuve ahí, yo viví esto, Dios hizo esto por mí. Vas a testificar. Mi hermano, y quiero decir esto porque siempre quiero decirlo y se me va a olvidar, y a Dios hay que darle gloria por todo. Hace unos miércoles atrás oramos aquí por unas cuantas hermanas, entre ellas estaba mi mamá, estaba Ivette, Lucy, y ungimos y oramos, y yo estaba bien preocupada por mi mamá, le cuento, porque en uno de los estudios que ella se estaba haciendo, porque ya tú sabes que ella está regia, y picoreta, no se deja tumbar, pero eso tiene a los médicos locos. Me duele aquí, ¿qué es? Una manchita chiquita, tú sabes, ya no se deja caer. Entonces, en uno de los estudios, mami me dice, la doctora me dijo que aparece que a mí me dio un pequeño infarto. Y yo, ay Señor, no me diga. Y yo, pero mami, ¿tú no te diste? No, que yo no me digo. Hace tiempo yo sentí una presión bien fuerte y un dolor aquí. Bueno, cuento largo, corto. A mi mamá le había dado un pequeño infarto y aparecía en el estudio la seña en el corazón como que ella había tenido un pequeño infarto. Pues oramos por ella, la ungimos. Ella fue a hacerse otros estudios que la doctora quiso hacerle más profundo. Cuando la doctora le hizo otros estudios y le hace el stress test y todo, aparece que ella está nueva. No aparece el infarto pequeño que le dio, todo está perfecto. Pero ¿qué pasa? Ese momento de
a ti te dio un pequeño infarto, es como que wow. Y que yo decía, yo creo que hasta Lucy yo se lo comenté, yo quiero decir que mami no se dio de cuenta cuando le dio un pequeño infarto, a mí me da miedo que ella vaya caminando y caiga redonda ahí, era un infarto y ella nunca se enteró. Y esas preocupaciones y esos miedos, ¿verdad? Que esos mieditos que llegan de que qué pasará y qué voy a hacer y si me da esto y si me da lo otro. Pero Dios puso su mano y ahora su corazón no aparece con rastro de que le haya dado nada. Nada. Dime entonces, esa fe crece, ¿cómo crece? ¿Por qué crece? ¿Qué la hizo crecer? Una circunstancia. ¿Qué la hizo crecer? Una batalla que tuvo que enfrentar, un gigante, un miedo. Pues nuestra fe, mi hermano, es como un grano de mostaza, pero tiene que ir en crecimiento hasta que se convierta en un árbol. Conmigo. Y comprenda que para que se convierta en ese árbol, tenemos que pasar cosas difíciles en nuestras vidas. Sí, no gusta, pero sí. A veces Dios quiere desarrollar nuestra fe y confianza más allá de lo que conoce la persona, por eso los procesos no son iguales. Aleluya. Dios no quiere, iglesia, que confíes en lo que tienes en la mano. Dios no quiere que tú confíes en tus recursos. Dios quiere que tú confíes completamente y ciegamente, sí, ciegamente en Él. Mi hermano, ¿usted ha visto la persona enamorada? ¿Cómo es la persona enamorada? Mira que ten cuidado, que a mí me han dicho que esa persona, ¿no? ¿Y qué dice el enamorado? No. Mira que yo he visto que, mira ese nene, ten cuidado porque yo he visto que ese nene trata a la mamá, la insulta. A mí no, a mí solamente me dice cuán hermosa soy. Eso dice el enamorado. Pues nosotros debemos ser así, con Dios. No con el hombre, maldito el hombre que confía en otro hombre, con Dios. Porque Él sí es real, Él sí es verdadero, Él sí es fiel, Él sí me ama. Él sí me ama, Él sí te ama, iglesia. Así que vamos a ser sí ciegos, enamorados, locos. ¿Por quién? Por el Señor, por el único que no falla, el único que te ama verdaderamente. En el nombre de Jesús. Cada proceso es individual, cada batalla es diferente. Dios quiere demostrar a través de David que Él es el Dios del ejército, que Él es el Dios de su pueblo. Dios quiere que ellos paren de confiar en su fuerza y a través de la vivencia de David, de cómo Él sale por David y le da la victoria a Él, quiere enseñarle al pueblo que Jehová sigue siendo el Dios de Israel. Porque a veces ponemos otros dioses entre medio, ¿no? David se despojó de la armadura y tomó el cayado y una honda, las 5 piedras, pero la victoria que tuvo fue por su confianza en Dios. Y por esto David podía decir en el versículo 46 de Primera de Samuel 17, escucha mira lo que declara David por su boca. Recuerden que era rubio, chiquito y lindo, un nenito. Dice el versículo 46, Jehová le dice a Goliat, David le dice a Goliat, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos. O sea, mírate esto, mi hermano, no solamente de Goliat. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¿Cómo? Pero ¿cómo estaríamos gritando? No, David te va a matar. Pero David sabía por quién iba. David sabía que no era él. David sabía que era Dios. David era experimentado, no en ejército, pero era experimentado en ver cómo Dios lo libraba de los leones y de los osos. Porque siendo un niño tan pequeño, él cuando venían los osos y los leones a tratar de comerse las ovejitas, él los mataba. Y que reconocía David que no era con sus fuerzas, que era con las de Dios. Por eso es que hablaba Jehová, el Dios de Israel.
Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Tomó 5 piedras lisas del arroyo, pero ¿cuántas usó mi hermano? Una, como les hablé ahorita. Pero ¿qué te queda a ti? ¿Qué necesitas tú hacer, mi hermano hermoso? Prepararte. Ahorita vamos a hablar de cuáles son nuestras piedras. Porque no es tu batalla, es de Dios. En el versículo 45, la parte B, dice: mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Escucha, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Lo voy a decir lo que me hablaba el Señor de esta parte. Esta parte de que yo vengo contra ti, le dice David, en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de, escucha, de Israel, a quien tú has provocado. Vamos. Mira qué entendido era David. Mira qué centrado era David. Mira si David, mi hermano, conocía el camino que andaba y quién iba con él. Él no dijo, ¿qué pasa cuando alguien se levanta en tu contra? ¿Qué tú dices? Mire, a mí, ¿no? Mira lo que me hicieron. Que a mí. David estaba tan centrado que él no lo tomó personal. Él no dijo, me dijo chiquitín. Me dijo que, mire mi hermano, Goliat le dijo, ¿acaso soy yo perro que vienes con palos y con piedras y palos? Porque David no iba con la armadura, porque David no iba con el escudo, porque David no iba con el ya coraza. David iba con una ondita, un saquito pastoril, como hablamos, y cinco piedritas y su callado. Que el callado es un palo que usaban los pastores para ¿qué? Para caminar largas distancias y para tomar cositas, ¿no? ¿Acaso soy yo un perro para que tú vengas con palo y con piedra? Le dice, o sea, Goliat está burlándolo todo el tiempo. Y David no dijo, mira lo que me está diciendo. Dijo, tú vas a conocer al Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. No es a mí, es a Dios. Pero eso lo puede decir alguien que sabe que es hijo. Vive como hijo, se mueve como hijo y habla y actúa como hijo. A veces caminamos en esta tierra olvidando que eres hijo de Dios. Que Jesús pagó sangre por ti. Que según Jesús derramó sangre por ti, fue crucificado por ti y te dio autoridad. Te dio poder y te dio, te dio autoridad sobre serpientes, escorpiones, sobre demonios, sobre potestades. Te dio la autoridad. Pero a veces caminamos olvidando que somos hijos de Dios. Es que a veces lo decimos y usted lo puede internalizar. Yo he visto en el mundo como a veces personas están bien orgullosos de sus padres porque es médico, porque es un actor o porque dice yo soy el hijo de, y lo dice con guille, ¿no? Ah, sí, mi papá es Sylvester Stallone. Y lo dicen como inflado. Y caminan y van y entran y compran y hacen y participan de la fama del papá y se le abren puertas y la alfombra roja y me quieren retratar y yo haciéndome que no me importa que me retratasen porque soy hijo de Sylvester Stallone. Tú eres hijo de Dios. ¿Y por qué no andamos así como por una alfombra roja? ¿Por qué no andamos así como con el pecho inflado, pero no por nosotros, porque es Dios? ¿Por qué no andamos reconociendo que Dios va a hacer en la situación que estás viviendo? ¿Por qué no hablamos? Se las dije hace un tiempo atrás, ¿no? Esta boquita, vivimos un versículo que decía el versículo, que ni el Espíritu Santo habla por su cuenta, sino que habla lo que escucha de Dios. Y en ese momento Dios ponía, a veces somos ligeros con nuestras palabras y hablamos cuánta cosa. Y a veces tus palabras no representan lo que tú eres. ¿Qué eres, mi amor? Hijo de Dios. Entonces camina como tal, actúa como tal, vive como tal. Descansa en esa verdad, mi hermano, amén.
Entendamos hoy que cuando el enemigo se levanta, escucha, cuando Satanás se levanta, se está levantando contra un hijo de Dios. Cuando el enemigo te hace la guerra, no te la está haciendo a ti. Válgame. Cuando Satanás la coge contigo, ¿se ha visto diciendo eso? Porque yo voy de mal en peor, pero ahora es esto, ahora es lo otro, ahora es lo otro. Yo entiendo que Satanás me está tirando, Satanás quiere derribarme. Levántate en esta verdad y di, porque a Dios es a quien tú estás provocando. Yo te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús, y yo he de ver la victoria que Dios va a tener sobre mi vida. Así habla un hijo de Dios. Así tenemos que hablar. Yo me lo tengo que aplicar también, mi hermano. Porque hay momentos en la vida, lo digo delante de ustedes, hay momentos en la vida que se presentan difíciles, que amedrantan, hacen a uno temblar. Mi hermano, yo le voy a ser bien sincera. Puedo ser sincera y nadie me juzga. Y si me juzga, ya estoy. Yo le voy a decir algo bien sincera. Yo sé que Dios sanó a Ashley, Dios hizo un milagro en Ashley, pero yo le voy a ser bien sincera. A mí me da un sustito en el estómago cada vez que toca revisión. ¿Me da? ¿Por qué? Porque estamos llenos de tanta cosa, de tanta información. La misma doctora, antes de que Ashley se vaya, dice, ya sabes que si devolverte, lo primero que vas a sentir es... Y yo en la mente aprendiéndola. Ay, está más delgadita. Yo me asusté cuando vi ese peso. Me dijo un día, ¿verdad? Ah, tú estás rebajando porque tú quieres. Sí, es que yo estoy... Ah, perfecto. Bueno, aunque cuando te vuelva, tú sabes, un chao. Aunque cuando te vuelva, tú lo que vas a hacer es empezar a engordar y inflarte otra vez. Mi hermano, y yo confío en Dios y sabemos quién es Dios y reconocemos que Dios lo hizo, pero hay momentos que tu humanidad suena como la maraquita. Pero ¿qué tenemos que hacer? Entender que somos hijos de Dios, entender que Dios hace los trabajos y hace las cosas buenas y excelentes, entender que Dios ha escogido, comprender que cuando Dios hace algo lo hace bien, que estamos en sus manos y comprender que si volviera a pasar, Dios vuelve a hacer el milagro. Aquí nosotros tenemos una hermana que Dios la ha sanado 4 veces. 3 y esta es la 4. Sí, estoy bien. Que Dios ha puesto su mano. Y yo digo, y lo hizo una vez y nos asustamos. Y cuando Dios puso la mano, aleluya, gloria a Dios, lo hiciste, Señor. Segunda vez. Ay, ok, pero yo entiendo, sabemos que Dios lo va a hacer. Y la sanó de cánceres en lugares diferentes y áreas diferentes. Eso Dios dice, dejándote saber, sea en la cabeza o en el dedo del pie, te voy a sanar. Eso está hermoso. Es que Dios lo hace para que nuestra fe crezca como un árbol. Y así después ella, Ivette, puede dar cobijo de fe a otros que vivan experiencias difíciles. Pero sí, mi hermano, a veces llegan esas cosas y yo le digo, cada vez que llega revisión, tenemos revisión en diciembre, ¿no? En noviembre. En diciembre, pero tiene que hacerte el CT en noviembre. Así que usted me pasa la manita y dice, ¿sabe, pastora? Estamos en victoria. No se deje desenfocar, porque somos todos iguales. El enemigo va a tratar de hacerlo caer a usted y me va a tratar de hacer caer a mí también. El enemigo va a tratar de sembrarle temor a usted y también a mí también va a intentar. Por eso que dice que son 2 mejores que unos en el camino, porque el otro te levanta. Amén, mi hermano. Y en el nombre de Jesús todo va a estar bien. Y si Dios permite, en diciembre te quitan el port. Bueno, Dios, Ashley, como manda a la doctora, le va a decir que en enero, pero era en diciembre. Le van a quitar el port que tiene aquí donde le daban las quimios. En el nombre de Jesús. Pero sí, mi hermano, sí. A veces el enemigo trata de traer, y voy a hablar algo de eso ahorita, pero tenemos que entender lo que decía David. Cuando se levanta algo difícil, tenemos que entender que no es contra ti, no lo cojas personal. Tú eres hijo de Dios, ¿es contra quién? Contra Dios. Y como es contra mi hermano, y si usted se acuesta entendiendo que es hijo de Dios y usted se levanta comprendiendo que es hijo de Dios, nuestro vocabulario va a cambiar.
porque le voy a decir, sí me llega el temor, sí me llega el sustito, las maripositas a veces de que, voy a hacer el CT scan, pero yo comienzo a reprender en el nombre de Jesús. Yo comienzo a declarar lo que Dios ha hablado sobre la vida de mis hijas. Amén. Y ahora tenemos otra pruebita que es con mi hija Nati. Oramos por ella el miércoles. Natasha, porque por los que no saben, ¿verdad? Los nuevos. Ashley, la que toca el piano, es mi hija mayor y la que toca la guitarra es mi hija menor, Natasha. Y le descubrieron un nódulo de 3 centímetros en la tiroides y hay que biopsiarla, le van a hacer biopsia el jueves. Así que les voy a pedir que me la tengan en oración también, que podamos cantar victoria, como hemos cantado victoria, como estamos viendo la victoria en el proceso de nuestra hermana Ivette, que le dijeron que no hay que darle quimio, que con la operación va a estar mejor. Seguimos confiando. Dios está haciendo milagros y Dios hace milagros en este lugar, porque Él lo dijo. Amén. Entonces, si entendemos que es contra un hijo de Dios que el enemigo se ha levantado, si entendemos que es un hijo de Dios el que tiene necesidad, si entendemos que es un hijo de Dios el que necesita sanidad, entendiendo que es un hijo de Dios, vamos a descansar en la mano poderosa de Dios de que Él obrará en el nombre de Jesús. Ay, gracias, Padre. ¿Cuáles son tus piedras? ¿O qué armas te ha dado Dios para enfrentar tus batallas? Dice que David tomó su cayado en su mano, dice el versículo 40, y escogió 5 piedras lisas del arroyo. Cuando yo leía que David escogía esas piedras y que él las escogió, me decía a mí que era alguien experimentado preparándose para la batalla. Él las escogió. Sabía que tenían que ser de una forma y de una manera. David era experimentado, mi hermano, porque él aprendió en su diario vivir, como le dije ahorita, que Dios, cómo era él en las manos de Dios que podía vencer a los osos. ¿Cómo era él? Escúchalo, porque esto es importante, no es una palabrería. ¿Cómo era él en las manos de Dios que podía vencer a los leones? ¿Por qué digo cómo era él? Porque él no encajaba en las cualidades de un guerrero. Tal vez hoy tú no encajas en las cualidades de alguien que pueda vencer lo que estás viviendo o lo que pueda llegar. Tal vez tú no te ves capacitado. ¿Qué dicen muchos de ustedes? Yo no entiendo la Biblia. ¿Qué me han dicho muchos de ustedes? Es que yo no sé orar. Otros de ustedes me han dicho, es que a mí se me olvidan los versículos. Otros me han dicho, es que yo empiezo a orar y se me va la chaveta para otro lado y nunca oro. Y comienzas, ¿qué está haciendo el enemigo, mi hermano? Escucha, esto es importante. ¿Qué está haciendo el enemigo? Diciéndote que tú no puedes, diciéndote que tú eres débil, diciendo que tú no eres capaz, diciendo que tú no tienes los requisitos y que por eso él te va a devorar. Eso es lo que está haciendo. Pero yo he reconocido y yo he dado el testimonio que lea la escritura. Usted va a pensar que no la entiende, pero sí la entiende. ¿Sabes quién la entiende? El Espíritu que habita en ti. Yo no sé orar. La palabra dice que aun cuando no sabemos qué orar, el Espíritu intercede con gemidos indecibles. ¿Quién va a interceder por ti cuando tú no sepas qué garabato estás diciéndole a Dios? El Espíritu. ¿Qué tienes que hacer? Eso sí. Esto no se va a abrir solo. Eso sí. Las luces no se van a apagar, el televisor no se va a apagar y tú vas a caer de repente encajado de rodillas en el piso. No, eso lo haces tú. Eso lo hago yo. Yo hablo la escritura, yo la abro. No abra el celular, mi hermano, porque entra WhatsApp, entran los mensajes de texto, entra fulano de tal, reaccionó a la publicación de Facebook. ¿Es o no es? ¿O soy yo sola? Y tú, oye, a ver, ¡cling! Y allá se quedó Dios. ¿Y dónde te quedaste? En Señor, estoy delante de tu presencia. Ahí se quedó. Porque entró un mensaje. Mi hermano, apague las notificaciones. Ponga el celular en silencio. Déjelo allá en otro lugar. Y usted vaya hacia la sala. Apártelo fuera de usted. Y coja la escritura. ¿Por qué? Porque soy tradicional y vieja. No, para que no te vayas a entretener. Para que el enemigo no robe el tiempo de tú llenarte de la palabra de Dios. Amén, mi hermano.
con amor se los digo, como una mamá. David no actuó sin pensar, él fue prudente y él escogió sus piedras. ¿Por qué? Porque él era experimentado. Iglesia, tú sabes qué es lo que tú necesitas para vencer. Tú sabes qué es lo que Dios te está pidiendo a ti personal. Dios no te pide a ti lo que me pide a mí, ni a mí lo que le pide a usted. Cada proceso, como le dije al principio, es personal. En la vida debemos buscar nuestras piedras lisas. Escucha, le voy a decir las piedras. La palabra de Dios. No te conformes con escuchar solo los domingos cuando llegas a este lugar. Estudia la palabra. Los otros días, hace unos meses atrás, alguien de este lugar, que lo puedo decir, ya entrado en edad, años en el evangelio, me dijo, yo le voy a decir la verdad, yo no leo la Biblia. Y yo, Dios mío, años. Puede tener sus 20 años en el evangelio de ir a una iglesia. Y me dijo, yo le digo la verdad, yo no leo la Biblia. Y yo pensaba, con razón nosotros decimos tanto, hermano, lea la Biblia. Ahora comprendí. Y se lo he dicho tantas veces y yo sé que hoy por hoy, hay muchos de ustedes que no la leen. Y ya yo me estoy volviendo loca. Mi hermano, nosotros como pastores sabemos que aquí está la respuesta. Aquí está todo eso de lo que ustedes se sienten vacíos, todo eso que ustedes sienten que les falta, todas esas dudas que ustedes tienen, todos esos problemas que ustedes a veces no saben cómo tratarlos. Y se encuentran en un lugar oscuro y se encuentran en un lugar sin salida. Y nosotros como pastores sabemos que solamente con orarle a Dios y ponerte a leer saludablemente la palabra de Dios, usted va a encontrar respuesta en tantas cosas de su vida. Bueno, una de las piedras lisas, mi hermano, es la palabra de Dios. La otra es la oración constante, y la palabra del Señor te lo dice. ¿Cuál es el consejo? Orad sin cesar. ¿Cuántas veces oro en la semana? 1, 3, depende. Es que a veces llego bien cansado, me baño y me tiro. La palabra te está diciendo orad sin cesar. Leímos hace unos cultos atrás que la palabra dice: sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y ruego delante de Dios, y el Dios de paz confortará sus corazones. Y a veces queremos paz en nuestras vidas, pero ¿cómo? Sin orar. Y dice que ores y que sean conocidas tus peticiones para que ese Dios de paz te conforte. ¿Ves lo que estoy diciendo? A veces mis ovejitas, mis hijos hermosos, hijos del Señor, a veces ustedes están viviendo cosas bien fuertes y se sienten que se hunden, pero no hay quien les abra abrir, no hay quien les haga abrir esta. No hay quien los haga arrodillarse delante del Señor, se los digo con amor. Y nos ponemos como ñoños, cristianos de microondas, ¿no? Queremos todo rápido. Y no quiero orar, digo, pastor, ore por mí. Y usted en la casa ni para allá mira. ¿Me entiende? La oración constante es la otra piedra que puedes utilizar en contra del gigante. La fe firme, pero que aunque sea como un grano de mostaza, crezca como un árbol robusto y frondoso. La adoración verdadera. Usted no sabe lo que Dios puede hacer en su corazón cuando usted se pone a adorar a Dios. ¿Qué les recomiendo? En un momento dado, si estás solo en la casa, si vas guiando en el carro, cuando llegas antes al trabajo y te estacionas, pon una alabanza y que te gusta lo que diga, mi hermano, que te la sepas de memoria y comienza a cantársela a Dios como si le estuvieses dando una serenata.
Yo no estoy hablando, esto yo te digo, eso es medicina para tus huesos. Comienza a cantarle a Dios esta canción. ¿Te gusta lo que dice? Eres el único soberano, eres magnífico, eterno Dios, eres santísimo, Dios poderoso, tú eres el único. Y dice, sí, Señor, porque tú eres el único en mi vida. Adora, adora de corazón, adora de verdad. Eso es una gran arma contra el enemigo. Y la obediencia no la podemos sacar. Para que tenemos que ser obedientes para no acarrear mal, para no acarrear pecado. Tenemos que ser obedientes a quien, a Dios, a lo que Él habla, a lo que Él te pide, para entonces no caer desobediencia. Escuche, entienda que la palabra dice que a Dios le agrada más tu obediencia que sacrificios y holocaustos. Yo puedo llegar a la iglesia cada día de culto porque así lo demanda mi congregación, ponte. O así se supone que yo haga, que yo llegue, pero en cuanto a obedecer a Dios, eso queda en quinto plano. ¿Sabes qué? Procúrate mejor por obedecer a Dios que ser tan GI. Primera de Samuel 17:47 dice, esto es David hablando, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva, escúchelo, que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. ¿De quién es la batalla? Que Dios no nos salva con espada ni con lanza. Él va a salir por ti. ¿Por qué? Porque tengas una fe en el Dios vivo, así como David la tuvo. Que en frente del gigante, que en frente de Goliat, eso no lo hizo atemorizar, sino que lo hizo declarar quién era Dios en la vida del hombre. Bien, una sola piedra guiada por Dios bastó para derribar al enemigo. ¿Con cuánta seguridad, iglesia, habrá tirado David esa onda? Yo hablaba con Natasha cuando le decía que iba a predicar sobre esto. Y Natasha, válgame, pero es que... Pero nosotros pensábamos que era la onda, como, ¿verdad? Nosotros hacíamos así, estábamos comiendo, compartiendo, y yo, así. Y yo decía, me voy a traer una onda y le voy a tirar. Cuando un hermano se duerma, lo va a hacer, ¡pah! Estábamos relajando. Y lo vamos a hacer así. Y yo le dije, no, porque es que la onda de ese tiempo era que la ponían como en un saquito y le daba vuelta y soltabas. No era de, te busco. Y Natasha decía, pues más todavía. ¿Qué clase de puntería? Pero esa puntería no era la puntería de David, era que Dios era quien dirigía esa piedra. Y Dios era quien dirigía esa piedra porque David confiaba en Dios. Por eso es que el enemigo quiere robarte la fe, para que dejes de creer. Entonces tus batallas tú las pierdas. Porque estás enfocado en tus recursos y no en que Dios quien pelea por ti. Mira, chequéate esto, lo puse así, lo ennegrecí, porque el Señor me lo hablaba. Pero vea que no se quedó ahí. No solamente pasó que David tiró la piedra y le dio la piedra en la frente y el gigante cayó. No se quedó ahí. ¿Qué hizo David? ¿Qué hizo David? Los que saben la historia. ¿Qué? Cogió la espada del mismo Goliat. Cogió la espada y le cortó la cabeza. Él no lo dejó derribado, él le cortó la cabeza. Y mira lo que el Señor ponía en mi corazón. Luego tomó la espada y cortó la cabeza. Escucha, mi hermano, esto es un consejo, porque el enemigo muchas veces, después de Dios darte la victoria, va a querer sembrar duda en tu corazón. Lo que hablé que el enemigo quería hacer conmigo. Cada vez que viene la revisión, tiembla, nena, tiembla, que te van a leer el CT scan. Muchas veces el enemigo va a querer, después que Dios derrotó a ese gigante, que va a querer venir. Así que hay que sacar nuestra espada, que es, ¿cuál es la espada de nosotros? Palabra. Y cortarle la cabeza al enemigo. Cortarle la cabeza al enemigo.
Yo tengo que cortársela cada vez que viene un CD scan. Y saco la palabra y comienzo a reprender. Y comienzo a reprender. No dejo que se anide, no dejo que me agobie, no dejo que me quite el hambre. No dejo que me quite el sueño. Reprendemos en el nombre de Jesús. Estamos terminando, mi hermano. La fe en Dios convierte una piedra, una oración sincera, un tiempo de adoración donde desborde todo tu corazón, un tiempo de la lectura de la palabra en un arma poderosa. Pero ¿qué lo convierte en un arma poderosa? Tu fe. No busquemos como Saúl buscó sus vestiduras para ponérselas a David. Solamente tú, mi hermano, conoces a lo que Dios te está llevando en tu proceso y cuál es la piedra que tú necesitas. Si la de la oración más fervorosa, si la de la fe firme y fuerte o la piedra del perdón. Pedirle al Señor perdón por lo que sabes que le estás fallando y también perdonar a aquellos que te han ofendido. Toma tu armadura espiritual, escoge tus 5 piedras y confía en el que puede darte la victoria. Amén. Vamos a estar en pie. Te adoramos, Rey. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Rey de gloria. Te adoramos. Gracias por tu verdad, Señor. Gracias por tu verdad. Gracias porque reconocemos en esta mañana que somos tus hijos. Y cuando se levanta toda potestad y cuando se levantan los gigantes y el enemigo quiere hablar y zarandear y rodear nuestra vida, no es contra nosotros, es contra ti que se levanta, Señor. Porque somos tus hijos, porque tú nos has sellado con tu Santo Espíritu, Señor. Yo te presento a la iglesia en esta mañana, Señor. Yo te pido, Señor, que aquel que se le hace difícil orar, comience una comunicación contigo verdadera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te voy a dar un consejo, mi hermano, para que se lo aplique, ¿verdad? Todo aquel que lo necesite. En ciertos momentos de mi vida, el enemigo trató de robarme, escuche bien, mi tiempo de oración, pero no de oración. Y yo se lo comentaba al pastor llorando. Esa oración que yo hacía, que yo sentía que tocaba a Dios y que traspasaba hasta el tercer cielo, no sucedía en mi vida. Y yo oraba y yo sentía que la oración se quedaba como en este plano aquí, como que nada pasaba. Y me iba mucho de mi mente. Y cuando me daba cuenta estaba pensando en otra cosa y ya yo estaba harta de que el enemigo me estuviese quitando mi tiempo. Mira lo que hace Satanás, mírate y ve. Porque no era que yo no sacara tiempo. Yo me arrodillaba a orar y yo estaba tiempo en mi sala y a veces yo miraba el reloj y pasaban 20 minutos, llevaba media hora arrodillada delante del Señor, se los estoy diciendo, que no miento. Y mi oración no había pasado de aquí estoy. Ay, Señor, tú eres bueno. Ay, aquí estoy. Gracias, Señor. Ay, Padre, aquí estoy delante de ti. Y era una batalla. Pero hay una oración, ay, que el Señor nos dejó plasmada en las Escrituras y es el Padre Nuestro. Que es importante, no es que la digas como el papagayo, como un recital, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado, no. Así como yo le dije que cuando le cantara a Dios solito un tiempo, le cantara con el corazón y hablándole. ¿Sabes lo que me funcionó a mí? Y se los regalo por si acaso usted está viviendo lo mismo. A mí me funcionó decir el Padre Nuestro. Pero con mi mente en lo que estoy diciendo. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y cuando yo lo termino de decir, automáticamente toda esa neblina se iba
y yo podía seguir con mi oración personal de lo que yo quería hablarle o decirle a él. Y ese tiempo, ese momento que yo vivía, de que yo sentía que mi oración no podía y que otras cosas me podían, se fueron. Y yo le decía, Señor, no sé qué tiene, pero esa fue la oración que tú dejaste para nosotros. Se la enseñaste a los discípulos. A un poder hermoso tiene esta oración, pero no como el papagayo, entendiendo lo que estamos hablando. Es un consejo que le quiero dar, mi hermano, si estás teniendo problemas con conectarte. Señor, te pido también en esta hora, Padre, que pongas pasión, amor, interés por leer tu palabra. Ella es nuestra arma, ella es nuestra espada. Con ella vencemos todo pensamiento y toda mentira del enemigo. Yo te pido, Señor, que pongas en mis hermanos, Señor, un anhelo, un hambre por leer tu palabra, Señor. Padre, que ellos aprendan y tengan un tiempo, Señor, precioso y de calidad en tu presencia, Dios de gloria. Que ellos puedan entender que son hijos, que hablen como hijos, que caminen en este mundo como lo que son hijos tuyos, Señor. Que el enemigo no pueda robarle esta verdad. Yo te pido que esta palabra, Señor, sea en nuestros corazones guardada, Dios de gloria. Que esta palabra no sea robada. Y si podemos adorar al Señor un momento, vamos a adorar al Señor y vamos a darle gracias. Y si tú tienes un gigante ahora, si tú tienes un gigante en este momento mientras adoras, yo confío en el nombre poderoso de Jesús, que seas libre, que encuentres la paz y que encuentres el gozo mientras adoras al Señor. Aleluya.